Yo conocí este pueblo cuando cualquiera podía ser el hijo del alcalde. Buenas noches. Hola. Hola. Pues gracias por el espacio. Lo primero que me gustaría pues es conocerlo, quién es su merced y qué ha hecho. Bueno, gracias Joana Valentina por llegar a mi casa. Me gustaría más que fuera en San Bernardo del Viento, pero bueno, este es mi estudio y gracias a una invitación tuya vas a entrar en mi vida a través de un libro que escribí. Yo soy Fabio Alberto González, una mezcla muy rara, nací en Bucaramanga, mi papá es de Subachoque, mi mamá es de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, pero yo hago primaria en Bogotá, bachillerato en el Caquetá y luego vengo a hacer la Universidad de la Vida aquí en Bogotá, termino viviendo un cuarto de siglo en Soacha y por cosas del destino ahora vivo en San Bernardo del Viento, Córdoba. Por eso en el libro del que vamos a hablar dice que soy santanderiano de nacimiento, caqueteño de crecimiento, bogotano de envejecimiento y cordobés de fallecimiento. Eso último está por definir. En eso estoy. ¿A qué me dedico? Soy farmacéutico por cosas del destino, como muchos farmacéuticos por accidente llegamos a la profesión, y yo lo tomé como una oportunidad de servir a la comunidad. Pero luego estudié sociología para poder entender cuál era esa comunidad a la que servía. Y casi que decido estudiar sociología es para el retiro, para tener algo productivo que hacer. Y en San Bernardo del Viento, en el Caribe colombiano, la otra Colombia, la Colombia profunda, es donde he comenzado a verle sentido a eso. A muchas cosas. Soy docente universitario, trabajé mucho tiempo como conferencista en varios países, 13 países de Latinoamérica. Entonces tengo como visiones de muchas cosas. Me conoces de hace rato y pues todo el tiempo estoy como reflexionando en medio de la broma y esas cosas. Creo que es la única manera de asumir tanta realidad. Claro, hablando de esto último y ya que tocamos el tema del libro, me gustaría que por favor nos comentaras de qué va el libro. Bueno, el libro Tu nido fue la selva, que tiene un nombre muy romántico, nace, nace de hablar con mi mamá y mucho antes de que notáramos que iba a tener Alzheimer, pensé que no era justo que muchos de los temas que ella recordaba sobre nuestra vida en Doncello, yo apenas viví 10 años en el Caquetá, pero mi mamá pues lleva 40 años. Entonces se me ocurrió una mañana cualquiera escribir un libro. Siempre he escrito, la verdad tengo libros técnicos y esas cosas, y siempre he escrito. Pero pues un día cualquiera, de tanto viajar, como que tomaba elementos que recordaba cuando viví en el Caquetá. Inicialmente quería hacer un libro sobre la violencia. Esa fue como la idea inicial. Pero luego de tomar tantos datos, terminé comprendiendo que era más los buenos recuerdos que los malos. Y fue interesante porque muchas personas que luego vieron el libro y leyeron en las redes sociales, partes del libro, encontraron como ese mismo elemento para unirse al municipio, al pueblo. Te estoy hablando del Caquetá. En mi época de colegio comenzaba la subversión a sentirse fuerte. Iván Márquez era profesor en mi colegio, Raúl Reyes era cercano a la casa. Entonces, pues casi que vimos el resurgimiento de la violencia, pero también me tocó el narcotráfico, también me tocó el paramilitarismo, también me tocó el abuso de poder del Estado. O sea, casi que la historia de Colombia resumido en un periodo muy corto. Entonces cuando quise hacer algo dije, bueno, más bien recordemos lo bueno sobre elementos míos. No quise hacer un libro de historia. Yo siempre aclaro que no es un libro de historia, aunque muchos lo toman como un libro de historia, porque en el fondo es un libro de crónicas. Y son crónicas que tienen que ver con la historia. Ahorita te contaré por qué en un libro de historia. Porque el título es porque yo tuve la fortuna, que tienen pocos, de conocer a quien escribe un himno para un pueblo. Y entonces yo conocí a la profesora que escribió el himno, y una de las partecitas del himno dice Tu nido fue la selva. Entonces dije, es un nombre como muy apropiado
para eso y pues tenía como el encanto romántico de decir, de hablar de la selva, entonces lo dejé escrito. Y bueno, así se quedó. Luego la persona que me hace el prólogo, que es un profesor, en el prólogo Jorge Minson hace referencia a eso, ¿no? De que en el fondo lo que hago es como retomar elementos que nos peguen a eso que sigue estando ahí, esa Colombia profunda, esa Colombia violenta, esa Colombia olvidada. En un país como el nuestro, siglo XXI, y casi todo el país, y tú lo viste cuando fuiste a visitarnos a la Casa de la Playa, viven en el siglo XX. Es increíble la forma en como tenemos esos contrastes entre la ciudad, entre unas zonas de la ciudad y bueno, el resto del país. Esa fue la motivación del libro. Esa fue una. La otra, que es la más importante. Estas historias yo se las contaba a mis hijos cuando eran pequeños y no me lo creían. Decían, mi papá está inventando, la mamá le ayudaba con esa idea de que yo inventaba mucho. Y un día les dije, ¿sabe qué? Voy a escribir un libro y que quede por escrito que lo que digo es cierto. Y efectivamente se hizo, o sea, fue más como una venganza, tal vez, pero bueno, así quedó. Mira que con los años, incluso antes de ser sociólogo, había descubierto que la historia tiene muchos vértices. Me gustan las biografías. Pero más que los vértices es la narrativa histórica. Y eso es muy complejo. Incluso tenemos la idea de que el historiador registra, es como un contador, como un contabilista que registra datos. Y cuando conoces esos dos extremos de las ciudades, de los pueblos, ahora son tres, porque hay una Colombia urbana, la Colombia profunda, la Colombia de las 5 grandes ciudades, hay una Colombia rural, la Colombia profunda, y hay una Colombia en las redes, que es totalmente diferente a las otras dos. Entonces cuando tú miras eso te das cuenta que la historia tiene demasiados cambios y que la historia es versátil. Y te pongo un caso. En mi época yo soy víctima de la violencia, salgo desplazado, mi padre muere a causa de la guerrilla. En ese momento no se hablaba de la violencia ni éramos víctimas de la violencia porque el Estado en la narrativa negaba el conflicto armado. Esto era, la guerra no existía. Recuerda que la guerra viene a tomarse como guerra es en el gobierno de Santos, cuando reconoce el conflicto armado para poder entrar a un diálogo de paz. Entonces cuando uno mira la historia dentro de esas narrativas es muy complejo, porque yo tengo una historia y posiblemente la narrativa oficial sea otra. De hecho te cuento que encontré un libro que se llama precisamente La historia de los perdedores, de un autor español que se llama Iñaki Fernández. Y él escribe, él es un historiador, él escribe y se pregunta, ¿alguien le ha preguntado al perdedor qué piensa? ¿Cómo fue su historia? Y si te pones a ver, sí es cierto aquello de que la historia lo escriben los vencedores. Él hace un ejercicio interesante desde los neandertales, que siempre nos presentaron como si fueran inferiores a la raza humana, y resulta que estuvo un tiempo a la par con la raza humana. Él hace ese ejercicio con el franquismo, ese español. Y aquí en Colombia es fácil colocarlo de ejercicio. Tú sabes que la Comisión de la Verdad escribió a partir de las víctimas, pero eso no le gustó a un sector de la sociedad, ¿cierto? Y tenemos en este momento un conflicto para el futuro. Esa historia, ¿cómo le vamos a contar a tus hijos y a tus nietos qué ocurrió entre los años 90 y los primeros años del siglo XXI? Porque hay dos historias. La historia del conflicto contado por las víctimas a través de la Comisión de la Verdad y la narrativa oficial que intenta que se olvide esos episodios. Entonces mira que la historia es muy interesante, no sé cómo irá a pasar, supongo que se va a imponer la historia oficial y la de las víctimas quedará como un simple documento para que nadie sepa lo que está pasando. Parte del libro tiene que ver con eso,
parte del libro tiene para contar esos elementos que cuento desde mi óptica de un niño de 12, 15 años, que es muy diferente a la historia, a la historia real. Entonces, todos esos elementos hacen como que uno pueda reevaluar la historia. ¿Por qué en un libro de historia? Por muchas anécdotas. La principal, cuando yo publicaba algo decían, se le olvidó, pasó por alto, eso no fue así, no se llamaba así, había muchos elementos. Incluso una señora llegó a escribirme en una ocasión, cuando ya promocionábamos el libro, a decirme que cuánto le cobraba por incluir al papá en la historia. O sea, si ves, cada uno interpreta la historia. Y lo más difícil de esto es que esos departamentos no tienen historia oficial. Estamos hablando de un pueblo fundado en 1929, pero reconocido hasta 1950 y pico, 59, como municipio. Entonces, son muy recientes. Nosotros llegamos en el 77, o sea, casi que formamos parte de la historia. Y es muy difícil entenderlo así. Pero la historia también se modifica en el tiempo. Mira lo que pasa en San Bernardo del Viento, Córdoba, tiene 250 años de fundado, pero cuando uno va y busca la historia, resulta que la historia solamente aparece de los años 50 para acá. Parece que allá no hubo colonización, no hubo explotación, no hubo lo que hubo en todo Colombia. Entonces parecería que no existe. Y muchos creen que eso es un trabajo de un arqueólogo. Y no, es un trabajo de un historiador. Porque todo cuenta. Entonces, cuando tú presentas un libro de estos a una comunidad, que muchos de los que están aquí todavía existen. De hecho, esa es una recomendación de mi mamá. Y es, hay cosas que le voy a contar, pero que usted no puede contar porque todavía viven esas personas. Entonces es muy complejo porque en el fondo no quieren hacer un libro de historia. ¿Por qué lo hago como crónica? Si trabajé fue una crónica. Porque la crónica me permite tener más flexibilidad que la estructura literaria. Entonces puedo decir muchas cosas sin sostenérselo a nadie. Aunque en el fondo muchos saben que lo que digo sí ocurrió. ¿Y por qué lo tocan como un libro de historia? Porque fue el primer libro que se publicó como con una cronología. Existen otros libros con esos nombres que les gustan tanto a ustedes los académicos, como Historia de la colonización en el Doncello entre los años 1915 y no sé qué, y su no sé qué en el Maguaré. Eso no lo compra nadie, solamente lo compra otro profesor. Eso no tiene sentido porque no llama. Entonces, pues como los libros académicamente hay que poner los nombres tan raros, preferí hacerlo en crónicas que me da más libertad que poner esos nombres rimbombantes, muy bonitos, pero que a la hora de irte no dejan mucho más allá a los investigadores. Esa fue la intención. Fue interesante porque no soy muy amante de las redes sociales, las utilizaba como un medio de comercialización para lo que hacía, que era como conferencista y asesor farmacéutico, pues lo utilizaba para eso. Pero un día cualquiera comienzo a soltar las perlas, fueron muchas más historias de las que aparecen en el libro, comienzo a soltar las perlas, me pareció interesante y la gente se fue pegando a las perlas. Esto lo recuerdo, esto no lo recuerdo, o incluso me lo alimentaban. Intenté no salirme de la idea de mi visión para evitar conflictos de intereses, ¿no? Entonces por lo menos digo, esto lo digo porque o lo escuché o lo vi. Sin embargo, una parte del libro sí lo tiene una persona, un docente, Wilber, que hace una reseña de lo que él le tocó en esa misma parte de la historia. O sea, como una pequeño resumen. Y hay una muy interesante, la que escribe el profesor Carlos Adrián Obando, que fue mi compañero de colegio, que cuenta sobre la historia del primer alcalde. Yo lo busqué mucho tiempo, no lo pude ubicar, pero Carlos Adrián lo ubicó y le hizo la crónica. Y me parece muy interesante porque este fue el primer alcalde nombrado en el municipio que renunció a los 15 días, justificando que renuncia porque no encontraba nada para hacer. Lo mejor de todo, y que aparece posterior en el libro de historia, que sí, ese sí es de historia, que ayudé a editar, fue que el Nacho Rojas, como le dicen, fue 3 veces más postulado para el cargo de alcalde. Y no sé si ocurre en todos los municipios, pero en el documento legal
o sea, en el decreto de nombramiento, dice, nombro a Julano de tal porque Ignacio Rojas no aceptó. Es curiosísimo que eso pase, era un tipo muy importante, lo sigue siendo, para todo, pero me pareció muy llamativo eso, por ejemplo, vivir en un pueblo donde un alcalde renuncia porque no tiene oficio. Eso no pasa si no hay. Claro, muchas historias. No recuerdo, hasta el comienzo fue como mi mamá me narró la llegada al municipio. Lo que más recuerdo es que mi mamá dice que alguien en Neiva, acuérdate que estamos en el Caquetá, el paso obligado a Huila, que alguien en Neiva a las 3 de la mañana le dice, ¿usted para dónde va, señora, con estos niños? Mientras mi papá estaba haciendo otra cosa, éramos 3 niños pequeños, pues o sea, 8, 6 años, 4 años. Entonces le dice para el Caquetá, y lo que le dice el vendedor, eso es pura selva. Entonces mi mamá se quedó con esa idea de que era pura selva. Pues me pareció muy bonito que mi mamá pues todavía muchos años después recordara que eso le había dicho el vendedor y se lo pintaban como lleno de... Cuando te dicen selva tú te imaginas tigrillos, no sé, cosas de selva, ¿no? De lo que ustedes en ciudad creen que es selva. Allá pues descubrimos otra realidad. El libro busca que no haya violencia, porque no quiero ni revictimizarme ni revictimizar a los demás. Eso me parece importante. Es una historia escrita desde el sentimiento, pero siempre como con reflexiones al final. ¿Quién era el profesor? ¿Quién era el médico? ¿Qué hacía cómo eran la televisión? Entonces como reflexionaba como, mire lo que nos tocó. Lo curioso es que el libro data más o menos entre los años 77 a 90. Pero mucha gente que incluso no vive allá, dice, todavía en mi pueblo la señal de televisión se coge con una tapa de olla sobre un techo. Esas son cosas reales. O todavía el agua hay que cargarla. Entonces uno dice, no han pasado los 30 años. Todavía la Colombia profunda tiene muchos de los elementos del libro. Y de hecho muchas personas lo compraron, lo pidieron, era porque mi papá me contó esa historia y yo quiero leer si es cierta. O sea, de alguna manera eso parecía macondiano. Cuando tú te das cuenta por ejemplo, que en muchos lugares la ambulancia sigue siendo un burro, porque no hay otra manera de salir de la vereda. Y lo mejor, estamos en la Colombia que en la virtualidad dice que está en el siglo XXI. Y que ya habla de inteligencia artificial y no sé qué. Pero tú nos acompañaste a una vereda de pescadores donde la gente solamente compra datos para WhatsApp, porque no necesita más, ni le interesa más allá de lo que puede ver. Me interesa retomar este tema sobre el por qué el libro no está enfocado hacia hablar del conflicto, sino de las historias de las personas. Y en relación con eso, también cómo fue el paso allá, o sea, cómo se empezó a construir toda esta sociedad allá, porque se crea en el libro, se cuentan muchas cosas desde los bomberos, desde la radio, desde todas estas cosas, que la sociedad se une en una resiliencia y esa es la historia real, ¿sí? O sea, más allá de toda la revictimización que se puede hablar, no, sino esa historia que desconocemos. Bueno, mira que tú utilizas un término que me parece interesante. Resiliencia. Igual que la palabra orgánico está como en el momento, ¿no? Yo creo que las personas allá no son resilientes, son luchadoras, que es diferente. Es muy diferente. Allá no lo hacen porque hayan pasado por algo trágico, es que siguen en lo trágico. Nosotros somos, o sea, los González Salgado, somos el reflejo de lo que hacían muchos. Mi papá era visitador médico cuando eso era una profesión. Por eso nacimos, Sandra, mi hermana y yo nacimos en Bucaramanga. Pero luego se instala aquí en Bogotá, fracasa en sus negocios de hacer muchas cosas, o sea, no es el mismo nivel. Y recuerda que mi mamá tiene un hermano, mi tío Luis Eduardo, que vivía por allá. Entonces mi papá se va con la idea de voy a ir a hacer dinero y tan pronto haga dinero me devuelvo. Con los años, sabes que encontré una película cubana con un modelo parecido. A mi papá le pasó algo similar, que es un señor que pretende hacer dinero con una cámara de grabación
Y entonces le dice a la gente, los voy a volver actores y páguenme para enseñarles y volverlos actores, pero en medio de las grabaciones se da cuenta que hay muchas necesidades y que esa cámara se puede convertir en un medio de difusión, de revelar eso. Mi papá se va para allá, no hace plata, pero descubre las necesidades sociales y termina siendo alcalde y termina siendo concejal y lleva el servicio de energía eléctrica, lleva Telecom, crea bomberos, crea la Cruz Roja, o sea, cambia totalmente lo que hay que hacer. Casi todos llegaban por lo mismo. Los primeros colonos llegaron fue escapando de la violencia. Acuérdate que ahí cerca está Huila, Huila, Tolima, Caldas, el eje cafetero, vienen escapando de la violencia o del Estado o la violencia de los mismos primeros guerrilleros de la FARC. Entonces, algunos incluso vienen escapando de la ley y se meten y colonizan. Pero luego, hacia los años 70, llega la primera es lo que llaman colonización espontánea. Luego llega la colonización organizada por el INCORA para la reforma agraria. Entonces entregan los terrenos ya organizados, cuadrados, a través del Estado. Esa es la otra. A nosotros, digamos que estaríamos como en el ámbito de la espontánea, o sea, llegamos por necesidad. Aunque mi papá tenía formación como administrador de empresas y mi mamá era docente, pues tenían como alguna posibilidad diferente de sobresalir. Pero cuando tú estás allá, la posibilidad se va minimizando y termina formando parte del paisaje. Todo eso fue lo que hizo que como que pudiera entender un poco la importancia de dejar por escrito eso que tú cuentas, cómo se hizo bomberos, cómo llegó el agua. Eran elementos que uno los podía hacer y los podía notar. Esa comprensión es lo que en parte hace que el libro sea tan llamativo. Porque dicen, hombre, sí, ¿verdad? Que se necesitan unos comerciantes para hacer el cuerpo de bomberos. Es realmente la lucha al día. Esas personas siguen en esa condición. Porque yo entendería que si tú superas la crisis, eres resiliente, ¿no? Pero la mayoría son víctimas de la violencia y lo siguen siendo. O por acción o por omisión, y la mayoría por abandono. Todavía hay personas allá que están esperando que el Estado, por ejemplo, les reconozca como víctimas. Y también por un tema como estos. Esto es tomado de un libro de Fabio Melo, un historiador de Doncello, que cuenta como el fundador de Doncello, 1929. En 40 años después, en 1969, manda una carta, el fundador de Doncello, que era un indígena, que no aparece como indígena, otra vez la historia. O sea, él no aparece como indígena, pero era indígena. El fundador de Doncello manda una carta al entonces Ministerio de Interior solicitando que le colaboren con ropa y con un machete porque es muy pobre y no tiene recursos para seguir viviendo. Y estamos hablando del fundador del pueblo, que en ese momento vivía en un pueblo que ya tenía 10 años de fundado, pero que nadie reconocía. Y así fueron con todos. Tú dices que ¿cuál es la historia que más me gusta? Hay muchas historias que me gustan. Te voy a contar una anécdota bonita de esto. Yo tuve una enfermedad muy grave en el 2022. Salí de una UCI, tuve problemas cognitivos. Y cuando Fabián Andrés, mi hijo, me dijo que si quería leer, claro, le dije, tráigame el libro de Fabio Alberto González y yo me lo leo. Era la primera vez que lo leía con ojos de lector. El ejercicio de escribir tiene un problema, comenzar y terminar. Y uno lo lee muchísimas veces antes de editarlo, además porque hay un corrector de estilo que hace unos análisis, unas sugerencias y bueno. Entonces uno casi nunca le pone punto final. Pero cuando lo lee como lector uno dice, ya está escrito, así fue. Entonces lo pude leer. Y de la historia que más me gusta, te voy a contar así como historia una que dice El limonero con permiso de la alcaldía. Este señor se llamaba Cipriano Carmona, pero en los libros de historia aparece como Cipriano Cardona. No, o sea, siempre hubo un tema con eso. Recuerda que eran personas que venían escapando de la violencia. Entonces, ellos no llevaban documentos, a duras penas llevaban la cédula.
Y pues hacían reuniones de junta de acción comunal y esas cosas así como muy informales, y sobre eso se levantaba un acta a mano. Entonces Cipriano Carmona, algunos dicen que es Cipriano Mosquera, lo conocí cuando era un anciano ya. Eh, él nunca, él cargaba una tablita que andaba por todo lado. Era muy pobre, lo recuerdo en Alpargatas. Vivía cerca de la casa, era amigo de mi papá. Mi papá, cuando fue concejal, incluso cuando fue alcalde, quiso colaborarle para que le dieran una pensión. Pero no le daban una pensión porque no había sido funcionario público y nunca había cotizado. Qué historia tan difícil, ¿no? O sea, fundo el pueblo, pero después la alcaldía no me puede girar dinero porque, o sea, no me puede colaborar para mi vejez porque nunca fui empleado de la alcaldía. Eso sí, fundé el pueblo. Y así pasó con todos los fundadores. Yo lo conocí con la tablita en la mano. En muchas ocasiones hasta le dije que por qué, pero estamos hablando de que la tecnología no ayudaba, que por qué no grabábamos cómo había fundado el pueblo. Entonces él decía, no, yo más bien le cuento y denme algo de dinero. Era más o menos como la idea, como que trabajaba Cipriano porque era muy pobre. Un día cualquiera, esa tablita la llevaba, una tablita tipo bandera del tamaño de carta, con un documento que iba en plástico muy bien conservado. Un día le digo que si me permite leer el documento. El documento era una autorización de la alcaldía municipal, en donde le autorizaban a pedir limosna. Así. Y decía que las personas que lo leyeran, por favor, le colaboraban. No sé si existe en Colombia otro limonero con permiso, pero él lo tenía. Y era un permiso oficial. Porque este alcalde, que tampoco le pudo colaborar, pues optó por decirle a la gente, él es el fundador del pueblo, por favor colaboren. Cuando un amigo profesor lanza un libro en el 2021, con la historia documentada del municipio, con decretos y con todas esas cosas que él logró reunir, con mucha dificultad porque los municipios no tienen eso, no existe una cátedra de historia en los municipios. La historia se la inventa cada quien, es muy complejo, él se puso en el trabajo. Cuando hicimos el lanzamiento del libro en un colegio, al que fueron los alcaldes y los descendientes de los alcaldes, yo noté con tristeza que no estaban los hijos de los fundadores. Entonces uno se pregunta, de nuevo, ¿cuál historia? ¿La historia de estos que estamos reunidos aquí? ¿O la historia de los que realmente construyeron ese pueblo? Como siempre suelo hacerlo, la embarré interviniendo, porque me tocaba intervenir, siempre daban un pedacito, entonces me dieron la palabra y yo dije, yo conocí este pueblo cuando cualquiera podía ser el hijo del alcalde. Porque los alcaldes eran ganaderos, comerciantes, profesores, qué sé yo, que eran alcaldes y luego volvían a ser normales. No era una carrera política. Muy pocos tenían una formación académica como para poder decir, sigo siendo en otro cargo. ¿Qué es lo que hacemos hoy día? ¿No has visto que nuestros políticos son de carrera? Es más, se autodenominan políticos. Entonces dicen, no, es que yo quiero ser alcalde, concejal, gobernador, representante, o sea, se pegan a la burocracia como sea. Entonces yo decía, yo fui alcalde cuando yo fui hijo del alcalde, pero era curioso porque había sido compañero de estudio de una hija de una alcaldesa, compañero de estudio del hijo de un alcalde, luego yo fui el hijo del alcalde. Entonces yo llegué a considerar que cualquier hijo de vecino podía ser el hijo del alcalde. Además porque traía una idea muy errada de lo que era comunidad. Mi papá decía, Fabio, tráigame el martillo. Y yo llegué a pensar que el martillo era comunitario. Porque yo iba a buscar el martillo y me decían, se lo presté a Luis. Y Luis decía, no, yo se lo presté a Marcos. Y Marcos se lo había prestado a María. Y al final nadie sabía quién era el martillo. El martillo era una comunidad completa. Eso sigue ocurriendo con el tema de la historia. Y es una lástima. Porque muchas cosas se quedaron con el conflicto. Muchas de las víctimas
se siguen revictimizando con el tiempo, porque aquí ya tenemos algo que es el fenómeno de las redes sociales y es cómo el algoritmo revictimiza. Entonces cada cierto tiempo volvemos a aparecer las víctimas como víctimas, pero para recordarnos que somos los perdedores, no que somos como somos parte de la historia. Estamos preparando otro libro parecido, pero diferente. Es en Macondo, en San Bernardo del Viento. Por iniciativa del bibliotecario vamos a recopilar historias porque queremos recogerlas de esas personas que aún recuerden elementos del municipio y volver a hacer el ejercicio. Ya incluso tiene un nombre tan poético como este, se llama Relatos al Viento. Y pues ya estamos como en la estructura de comenzar a hacerlo, pero tiene una diferencia es una ruta narrativa. Comienza desde donde comienza el municipio y nos vamos de punto en punto, el hospital, la plaza de mercado, o sea, como que las personas pueden hacer una ruta de las cosas. Como te das cuenta, las crónicas no son cronológicas, no tienen por qué serlo, porque me doy la posibilidad de inventarme cosas. Entonces posiblemente en Macondo tengamos más elementos más llamativos, sobre todo porque es que esos pueblos son muy ricos verbalmente, dicen muchas mentiras. Por eso me imagino que los principales políticos son de allá, porque es como más fácil poder acomodar las historias. Pero pues lo voy a dejar es como el ejercicio de por qué llego hasta allá, por qué me ubico allá, y dejar antes de que se vayan yendo las personas, pues dejar como el documento escrito. Nace de la biblioteca porque curiosamente llego a la biblioteca a preguntar por libros y solamente me hablan de Juan Gosaín. Pero cuando tú revisas la literatura de Juan Gosaín, él es macondiano, él es del realismo mágico. Cuenta de su lado romántico de la historia en San Bernardo del Viento. En esta ocasión vamos a hacer es que lo cuenten las personas y pues estamos en todo ese proceso. Parece que vamos bien porque me acerqué a la Casa de la Cultura y de una vez me lo dieron como trabajo. Me dijeron, ya que está aquí, hágalo. Nadie como que se interesa por eso, ¿no? Esto, la idea sería que saliera de acá a otros escenarios. Y como sé que estudias artes escénicas, te cuento una cosa. He visto muchas puestas en escena de teatro sobre esa parte de la violencia, sobre eso. Pero esa puesta en escena sigue siendo una visión de el que está allá afuera y revictimiza de nuevo la historia. Incluso me han hecho llorar esa historia porque yo las viví, pero yo pienso que hay que cambiar ese chip y esa manera de presentar la historia. Y no preguntarle a las víctimas sobre cómo se sintió en ese momento, sino más bien cómo cree usted que no debió haber ocurrido o qué esperaba usted de la vida en ese momento. Y esa historia no está muy lejos. Vete aquí al centro de la ciudad, al sur, al oriente. Bogotá está rodeado por historias de eso que ustedes llaman ¿qué? Resiliencia. Resiliencia. Es que esa palabrita no me la aprendo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pues cuando quieras, donde quieras, mejor dicho, ya vinieron a la casa. Saludos por allá.